Este episodio es presentado por... Güey, imagínate que luego de... ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 132 de No Sos Especial. En esta ocasión les tengo un popurrí de historias y ya les voy a explicar por qué ese popurrí, y tiene que ver mucho con el invitado de hoy. Recuerden que si están viendo esto en YouTube, si bien es el episodio 132, probablemente solo se van a encontrar desde 130 en adelante. Es porque muy recientemente los episodios los estamos haciendo desde YouTube. Pero si entran a Spotify o a su aplicación favorita de podcast, van a encontrar los 132 episodios de No Sos Especial hasta ahora, con centenas de historias de todo tipo, especialmente muy entretenidas. Antes de empezar, les voy a contar de los patrocinadores de este episodio. Primero, Cabra Negra, que es una barra de café de especialidad que está ubicada en Barrio Dent, donde van a probar los mejores cafés de Costa Rica y del mundo. Es un lugar verdaderamente delicioso. Hoy me compré un queque de banano que está riquísimo y tiene una torta chilena impresionante. Están ubicados contiguo al Centro Cultural Norteamericano. Es un lugar pet friendly donde pueden comer rico, tomar café delicioso, trabajar, que es lo que yo siempre hago, pasar el rato, la tarde es muy chiva. También está patrocinado por Hotel Villas Cabuya. Hotel Villas Cabuya está ubicado en Cabuya de Cóbano, cerquita de Montezuma, un lugar perfecto para desconectarse del universo, disfrutar de la playa, especialmente si les gusta surfear, y de la excelente atención de Hotel Villas Cabuya. Además, si reservan y dicen que lo vieron en No Sos Especial, tienen un 10% de descuento. Sigan a Villas Cabuya como Villas Cabuya en Instagram y pueden reservar en villascabuya.com. Les decía que este episodio es un popurrí porque yo creo que es como un carrusel de emociones. Y es un carrusel de emociones porque obviamente tenemos un psicólogo de invitado al día de hoy y me pareció una excelente oportunidad para hacer ese juego de historias. Vamos a escuchar dos historias nuevas que enviaron ustedes y una que va a ser un viaje al pasado. Recuerden que estos episodios los estamos haciendo desde Twitch, pero pueden verlos inmediatamente, bueno, como unas horas después en YouTube y en Spotify. Pero si quieren, nos pueden seguir en Twitch para seguir viendo las transmisiones en vivo. Y pues nada, vamos con la intro y con el invitado. Empezamos. Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial. No Sos Especial. Aquí tenemos el invitado Inti Barrantes, que probablemente ya lo han visto en diferentes contenidos que ha hecho en No Sos Especial. ¿Cómo estás, Inti? Pura vida, bueno, entre comillas esta vez, no quiero, lo digo por respuesta común, ahí con las secuelas de un COVID que me pegó semanas atrás y todavía me siento achicopalado. Sí. Bueno, qué bueno que ya estás mejor. Bueno, usualmente invito a Inti para comentar temas específicamente de salud mental. Y bueno, no sé si va a resultar el día de hoy, pero hoy quiero que sea una conversación un poco más relajada. Vamos a escuchar 3 historias enviadas por los escuchas de No Sos Especial. Y la verdad es que me pareció súper interesante poder tener la perspectiva de un psicólogo de las historias que vamos a escuchar hoy. Son muy variadas, algunas ahí medio inesperadas. Otras creo que mucha gente se va a sentir identificado. Y no quiero hacer esperar, así que vamos de una vez con la primera historia, a ver qué tal. Hola. Esta es la historia del momento más WTF que me ha tocado vivir en los últimos años. Para darles contexto, hace varios años cuando estaba en la universidad yo alquilaba un apartamento con 2 compas.
vivíamos en un segundo piso. El primer piso del apartamento donde vivíamos había una ferretería. La cuestión es que hacía muchos años como que eso había sido una sola casa y lo que hicieron los dueños fue como dividirla. Les doy todo este contexto porque lo que pasó fue que un día mis dos compas iban para la universidad y se dan cuenta que hay como un burumbum en la ferretería, saludan al señor de la ferretería y se dan cuenta que lo que pasó fue como que alguien intentó meterse a robar a la ferretería como a la hora del almuerzo. Y mis compas le dicen al señor que qué madre, que no escucharon nada, que todo bien y siguen caminando. La cuestión fue que el hijo del señor de la ferretería andaba por ahí y el mae andaba loco. El mae era una persona no muy cuerda y el mae estaba enojadísimo de que se intentaron meter en la ferretería y el mae andaba como buscando culpables y de repente vio a mis compas y se le metió en la cabeza que seguro era que nosotros los que vivíamos ahí habíamos intentado meternos a la ferretería por esa puerta que conectaba los dos lugares. Pero digamos, la puerta está cerrada con picaporte de los dos lados y del lado de la ferretería, recostado a la puerta, había un montón de cosas que el señor tenía, no había forma de que el mae brincara esa conclusión, pero el mae se le metió entre ceja y ceja y la cuestión fue como que les empezó a gritar a mis compas como ¡Ey, ustedes! ¡Ey! Sí, les estoy hablando a ustedes. Y uno de mis compas vuelve a ver y dice, mae, ¿qué es la vara este mae? Y el otro lo vuelve a ver y le dice, mira, si ve que es esa clase de persona que no está muy bien, como que le falta el tornillo, sigamos caminando, no le pongas atención. La cuestión es que este mae sale corriendo detrás de ellos y la próxima vez que ellos escuchan el ¡Ey! Lo tienen prácticamente encima, mis compas se voltean y el mae llevaba una llave de ranas porque según él iba a ir a hacer justicia por lo que los compas míos habían hecho, que ni puta idea, digamos. Y la cuestión es que este mae le tira la llave de ranas a uno, el mae mete el brazo, le golpea un toque el antebrazo, mis compas se vuelven a ver y es como, nosotros no nos vamos a pelear con un loco. Salen corriendo, el mae como que medio corre detrás de ellos, tira la llave de ranas y le da uno en la pierna. Y ya mis compas jalan y el mae se devuelve. Entonces mis compas quedaron ahí. El mae no los golpeó muy fuerte, pero sí les hizo unos moretillos. Y los maes era como, mae, qué putas, ¿qué está pasando? No sabemos quién es este mae, no entendemos qué es esto. La cuestión es que llegan en la tarde a la casa, me cuentan toda la historia. Y yo era como, uy, mae, no, terrible. Bajamos a hablar con el señor de la ferretería y el señor nos dice como, hey, lo siento mucho, sí, es mi hijo, él se altera con mucha facilidad, discúlpenme, qué pena con ustedes, si hay algo que pueda hacer por ustedes, qué pena. Todo en orden con el señor. Al día siguiente venimos uno de mis compas, en este caso solo andaba uno, y yo veníamos de comprar almuerzo, vamos hacia la casa y de repente otra vez vemos un burumbum al frente de la ferretería. O sea, hay burumbum al punto de a la par de la ferretería hay una barbería y los muchachos de la barbería están afuera, hay clientes afuera, hay un muchacho que tiene la mitad de la cabeza rapada y la otra mitad un afro, como que veo gente llamando por teléfono, no entendemos qué es el barullo y de repente vemos venir a este mae y el mae viene con un bate en la mano. Mi compa se me queda viendo y me dice, uy, mae, ese mae es el que nos intentó pegar ayer. Y yo, mae, ¿y por qué nos están hachando? Y viene con un bate en la mano y me dice, uy, mae, no sé, ese mae es muy violento, no sé. Y le decía yo, pero nos devolvemos, nos metemos en algún lado, ¿qué hacemos? Y me dice el compa, no, sigamos caminando. Y yo, ¿cómo putas? Sigamos caminando, ¿de qué me está hablando? Tenemos que hacer algo. Dice, no, sigamos caminando a ver qué pasa. Y yo era por dentro como decía, yo, este idiota, a ver qué pasa es que yo mido menos de 1,60 m y peso 49 kilos y no nos puedo defender a los dos, eso es lo que pasa. Pero yo seguía como pensando todo esto y seguía caminando con cero instinto de autoconservación hacia el mae. La cuestión es que es como todo el momento tenso, el mae nos enhacha, se queda viendo fijo a mi compa, empieza a mecer el bate de un lado para otro. Yo ya me imaginaba cómo íbamos a salir en las noticias, las cosas que le iban a decir a mi mamá. Este mae se le tira encima a mi compa y le da la mano. Y yo me quedo como pálida, me cagué, de todo me pasó. Y el mae le dice, uy, mae, compa, no, sorry, mae. Y pues es que la vara es que yo me altero mucho. Ya mi tata me dijo que ustedes son buena gente y que nada que ver, pero no se preocupe, compa. Yo me vine a quedar adentro de la ferretería a ver si el mae que se estaba intentando meter a robar se volvió a meter a robar. ¿Y sabe qué hizo? Sí, se intentó volver a meter a robar. Entonces yo lo agarré a pichazos con este bate, le tiré una escalera encima y le empecé a brincar encima de la escalera. Este mae casi mata al muchacho que se había metido, lo dejó todo golpeado. O sea, este mae paró porque los muchachos de la barbería se dieron cuenta, se metieron, lo quitaron y se quedaron como custodiando la puerta de la ferretería.
para que el ladrón no se escapara, este mae no entrara a matarlo y llamar a la policía. Según yo iba con poker face, yo era una señorita estoica, a mí no se me notaba que yo estaba cagada del miedo, pero yo llegué a abrir la puerta de mi casa, que era a la par de todo este despiche que estaba pasando, en un puro temblor, pálida, y uno de los más de la barbería cagado en la risa, después me jodía diciendo que yo me estaba muriendo del miedo. Yo llegué a mi casa, ni siquiera pudimos comer en paz, me cayó mala comida, salíamos a ver por la ventana y nada más veíamos dónde estaba la policía, donde llegaron a llevarse al chavalo, y pues ese fue el momento más WTF que he vivido en mi vida, donde yo sentí la muerte venir hacia mí, con esta cara de este mae loco, con ese bate. Enti, quiero escuchar qué pasa por tu cabeza después de escuchar esa historia. Lo primero es que pienso en esto que yo le llamo desregulación emocional, y es cuando las emociones son de tal nivel o son tantas o estamos tan abrumados que, como dicen popularmente, la perdimos, que cualquiera la puede perder, y estas historias, cuando uno las cuenta, realmente uno puede coleccionar anécdotas de cuando ha habido desregulación emocional, pero al mismo tiempo me da una empatía porque me pongo en los zapatos de la que narra la historia, y hay otra desregulación emocional ahí por miedo, ¿verdad? El maestro, el que ella llama loco, ¿verdad? Súper mal manejo de la ira, así, haciendo lo que hace. Ya no estamos ante una persona racional, probablemente estamos ante una probable máquina de matar, que si no hay intervención de otras personas, pues termina matando a alguien, versus uno como la posible víctima de esta persona. ¿Y qué posibilidades tiene uno, verdad? Pues igual me sale el instinto animal. Me puedo imaginar como analogía, es el del bate se convierte, no sé, en un felino salvaje, y yo me convierto en el conejo que corro despavorido por mi vida. Y repito, y es como esta ambigüedad, porque de alguna manera no hay forma de no reírse. Dicen mis pacientes que estudian cine que cada una de estas historias deberían ser filmadas, ¿verdad? Porque tienen mucho en muy poco, pero al mismo tiempo la tragedia de estar ahí, y eso fue como la primera impresión que me dio. Y lo segundo, muy como en corto, es que en términos como muy populares, es ahí donde uno dice, sí que definitivamente necesitamos invertir mucho en salud mental, porque bueno, yo por lo menos soy del criterio que sea lo que sea, que el ladrón se robó de ahí, que probablemente tiene toda una historia para terminar robando algo, pues sí, en medio de la locura adquiere más valor, no sé, unas cuantas herramientas que una vida. Y en ese momento sí, cuando la gente la pierde, ya es muy difícil devolver a la persona. Entonces es una historia que me deja muchas cosas, me río, pero también siento empatía, y por último me quedo justamente con esos cuestionamientos de qué pasa en nuestra sociedad, que terminamos engendrando este tipo de situaciones. Ajá. A mí me llama la atención porque sí, cuando yo la escuché, cuando estaba editándola, obviamente lo primero que hice fue ponerme en la posición de ella, la que está narrando. Además de que es porque es narradora, por algo más que ya voy a explicar, pero me llamó mucho la atención porque yo lo que estaba pensando es, Inti probablemente se va a referir primero a quién hay que atender primero ahí. ¿Quién es el que tiene más urgencia de ser atendido? Pero sí sentí empatía por ella, no solo porque es común que uno se posicione en la persona que está narrando cuando está escuchando una historia, sino también porque me hace pensar o recordar en situaciones en las que alguien externo, una persona, se vuelve como una pesadilla en la rutina de otra persona, ¿verdad? Y ahora que estabas hablando de cine, me parece que es como hasta perfecto para un guión de una historia de terror, porque, bueno, y de hecho hay historias en donde hay una persona como con algún tipo de obsesión de algún tipo con otra persona, y que se termina paseando en la vida cotidiana de otra persona. Y yo recuerdo hace poco, cuando estuve viviendo en La Uruca, tenía un vecino, bueno, unos vecinos en realidad, que empezaron a arruinarme la vida, y era porque primero hacían mucho ruido
eran muy escandalosos, peleaban mucho, entonces también esa vibra también era como que, o sea, como que uno se sentía afectado por eso. Gracias a ella Lechuga por el beat, por el tip. Y además empezaron, tenían como dos hijos, si no me equivoco, y empezaban a tirar juguetes al patio, ¿verdad? Y entonces una y otra vez había que recogerlos y dejárselos ahí, porque no atendían, o sea, no es como que uno lo llamaba y lo atendían, porque las personas que vivían ahí, además, bueno, especialmente el mae, era un cromañón, básicamente, ¿verdad? Una persona un poco complicada. Entonces nada más le ponía los juguetes ahí, pero un día empezaron a llover piedras, pero no piedritas, ¿verdad? Eran piedras grandes, eran rocas. Y ahí ya la cosa se puso más seria, ¿verdad? Y además se notaba que no era una persona. Bueno, yo ya trataba de tocar la puerta y demás, y veían que yo estaba afuera y no me abrían. Y se notaba que esa persona no era una persona con la que se podía hablar, ¿verdad? Entonces ya uno entraba como en ese estrés de siento que más bien hasta me puede hacer daño si insisto, pero tampoco puedo hacer nada porque, o sea, bueno, ahí lo que hice fue al final hablar con la que nos alquilaba. Pero tampoco fue como que pudo solucionar nada, porque ella lo que hizo fue preguntarles si habían sido ellos, y ellos dijeron que no, y ahí se terminó, ¿verdad? Pero sí, me acordó a eso, ¿verdad? Como a cuando algo externo completamente te termina arruinando la existencia. Sí, sí, sí. Creo que es eso, por eso es que terminan películas, como lo decías, es que son historias que sí ocurren. Sí. Yo creo que llevarlas al cine, pues evidentemente se ocupa la magia de la edición, la producción, etcétera, pero son historias que en sí mismas ya contienen este poder de cautivarnos. Por eso, en cierta forma, que dicha que no ocurren todos los días. Decía la narradora, ¿verdad? Que es la historia una de estas historias que recordará y la marcará. Me alegra que solo tenga una sierva, pero es un poco eso, es que son realmente, bueno, yo lo que creo, no lo uso el término ya de forma popular, que en efecto hablamos de locura o hablamos de es una cosa alucinatoria, no, lo que tenemos acá, repito, gente que no ha aprendido a manejar sus emociones y sí, o sea, y son un peligro, por decirlo de alguna forma. Y me nace una última reflexión a la luz de esta historia. Hoy hablaba con un paciente y decía la importancia de que estas cosas, las herramientas para la regulación emocional deberían enseñarse desde las escuelas. Al final no todo el mundo tiene acceso a una salud mental privada. La salud pública no funciona al 100%, pero al 100% de los casos. Pero bueno, se supone que al menos la gran mayoría de costarricenses pasan por la escuela, y yo diría que un contenido básico que debería impartirse justamente a las niñas, niños, niñas, sería la regulación emocional, porque es eso, si no esta gente luego crece sin haber recibido una herramienta en la vida y pueden terminar arruinando la existencia propia o de otras personas, incluso sin vela en el entierro, digamos. Porque al final se produce una especie de ceguera de la razón y un imperio de la emoción, y yo por lo menos pienso que al mismo tiempo que validamos las emociones, también que no se peque de omitir el valor de la razón, y ahí que haya una especie siempre de equilibrio entre las dos cosas. Entonces me quedo como con esas reflexiones, y sí, es una historia que me va a quedar dando vueltas y vueltas de qué es lo que sucede ahí. Y quizás ahí para quienes nos están viendo, siempre es eso, ¿y qué pasa cuando a mí me toca regular emocionalmente al otro? Bueno, a mí me resulta es fácil cuando estoy aquí en mi oficina ayudar a regular a otro, a veces no. A veces por más herramientas que tengamos se nos queda corto el asunto, y sin embargo también pienso que sería parte del botiquín que todo ser humano debería tener, ese botiquín de primeros auxilios psicológicos, también para brindárselos a otras personas. Y a veces es eso, ¿qué hago con alguien así? O sea, sigo caminando hacia esa persona, la ignoro, ¿verdad? Le digo, bueno, mira, entiendo que vos puedas pensar que fuimos nosotros, pero
o corro por mi vida. Bueno, es que hay tantas cosas, pero de nuevo, de repente la gente no tiene por qué tener herramientas si la vida no se las ha provisto y llegamos a esos escenarios a hacer lo mejor que podemos. Yo me pongo en ese escenario y probablemente yo hubiera corrido despavorido por mi vida, simple y sencillamente, pero no lo sé, tampoco lo sé. Recuerdo una vez en época de este fenómeno que llamaban los chapulines, que venían un montón de adolescentes asaltando gente, en donde yo estaba en una parada de buses y llegaron, y en vez de salir corriendo por mi vida, yo me puse a reflexionar con ellos de que mala nota, que la gente que estaba ahí, si estábamos tomando buses, éramos gente tan pobre como ellos, y que porfa, le volvieran eso a la señora ahí que estaba llorando, que cómo le iban a hacer eso. Y claro, eso es también de regulación emocional, no creo que haya sido el plan más inteligente. Además, no le volvió nada a la señora, se obstinaron de mi parla y siguieron robando a más gente. Y quizá lo único de lo que me salvó la hablada fue de que no me asaltaran. Les caí bien porque era como, pero razonemos, no tienen por qué actuar así. Y luego en retrospectiva digo yo, pero ¿cómo iba a razonar con gente que andaba en un rayo de adrenalina así poderosísima? ¿Verdad? Era eso. Yo creo que fue de los fenómenos mejor apodados. O sea, aquella cosa eran como langostas que pasaban y arrasaban. Y bueno, pero repito, en aquel momento no era psicólogo, pero sí reflexiono justamente sobre la necesidad de hacernos de herramientas para propios y ajenos. Ajá, defensa personal, eso es como defensa personal psicológica. Inti, bueno, y de hecho, ahora que estabas hablando de eso, ayer tuve una conversación con dos chicas del equipo de terapias contextuales Costa Rica, que hablábamos sobre el tema de, bueno, que ahora se habla más sobre salud mental que antes, ¿verdad? Hay como más espacios para poder conversar sobre eso, pero también surgió como la pregunta de que, no sé, como que tal vez la gente como de más edad dice que ahora la gente joven es mucho más ansiosa y ¿verdad? Y que hay como más enfermedades mentales y trastornos y demás, pero a mí me surgía la duda como de si es algo más bien de que esa apertura permite evidenciarlo y que más bien la gente que antes no recibía ningún tipo de ayuda o bueno, y todavía, ¿verdad? Que se niegan a, lo que han hecho es como aguantar todo eso y más bien ahora es cuando están, ya no sostienen ese saco, ¿verdad? Pero quería saber también tu perspectiva sobre eso. ¿Qué crees vos que es como lo que pasa? Sin duda hay un contexto con mayor apertura, con mayor escucha, con mayor, digámoslo, posibilidad de que charlemos de esto. Hay mucha información también y a veces puede ser que nos identifiquemos rápidamente con esa información o hasta que la información nos ahogue también. A veces las y los psicólogos deberíamos cuestionarnos si arrojar tanta información a redes está ayudando o más bien está de alguna forma ahí haciendo que las personas se sobreidentifiquen con. Entonces hay varios fenómenos, pero yo me pongo a pensar de manera reflexiva y lo cierto es que pues es más difícil encontrarle sentido a esta vida en que hay una degradación ambiental, calentamiento global, virus que aparecen en un país y 3 meses después están en todo el mundo y que nos mandan una pandemia, desempleo, la imposibilidad para las grandes mayorías de conseguir una casa. Entonces yo digo, es como si hay dinero para pagar terapia individual y al mismo tiempo no hay suficiente dinero como para hacerse una casa, digamos en el sector que ya tiene lo que podemos decir que en su mayoría es clase media. Y bueno, no es fácil porque entonces no me puedo independizar o siempre estoy con el vértigo de llegar a fin de mes o tengo que establecer relaciones con personas que no necesariamente luego la convivencia funciona. O pasa como en este caso, o sea, 3 personas alquilando arriba de una ferretería, a la par de una barbería en esta área de conflicto y probablemente sin el recurso necesario como para decir, ¿sabe qué? Hacemos maletas y chao, nos jalamos para otro lado porque por si nos abundan los depósitos que nos van a cobrar en el otro lado. O sea, yo lo que creo es que también el contexto es bastante adverso para estas generaciones.
Yo creo que todavía hay un periodo muy corto de la historia de la humanidad, por cierto, pero es un periodo muy corto en donde nos hicimos de un montón de cosas, nos hicimos de la capacidad de volar a otros países, de salir a comer afuera, de tener una serie de accesos a diversión y demás. Pero todavía, por lo menos en el caso de Costa Rica, que se refleja un poco a nivel mundial, había un estado benefactor que cuidaba unos mínimos para que las personas tuvieran un acceso a vida digna. Pero eso ya no, o sea, de los 90 a la fecha se ha complicado demasiado, y aquí sí hablo desde el punto de vista, digamos, político e histórico, y al final los psicólogos lo que hacemos es venir a brindar un servicio que resuena muy bien en algo que la gente al final tiene que ver cómo resuelve individualmente, porque el sistema no está brindando soluciones para todos. Y claro, yo creo que eso también ha hecho que crezca muchísimo. Entonces, sí es cierto que hay más sensibilidad para estas cosas, sí es cierto que hay más información, pero también pienso que los contextos ahorita son, llamémosle como más adversos, mucho más adversos que apenas hace 30 años. Creo que también tiene que ver mucho, o sea, eso es como el otro lado. El acceso a la comunicación es una navaja de doble filo. Ahora sabemos todo lo que pasa, pero ahora sabemos todo lo que pasa, ¿verdad? Porque está esa frase que yo siempre critico, bueno, no sé si critico, pero llevo la contraria, que es de que todo tiempo pasado fue mejor. Yo no creo que sea así, porque antes pasaban muchas atrocidades que la gente simplemente no se enteraba, ¿verdad? Si tal vez la gente se enterara de todo lo que pasaba, probablemente podría estar tan abrumado como uno podría estar en este momento con toda la información que uno tiene que consumir todos los días. Estamos rodeados de información, y obviamente, bueno, supongo que eso termina afectando a la salud mental. No, sí, sin duda, y es eso, es esa navaja, como en todo en psicología, depende, la misma cosa depende de la función que tenga, y sí, estoy completamente de acuerdo, también es eso. Entonces, hay una percepción de inseguridad ciudadana más elevada que la inseguridad ciudadana. Hay una percepción de las enfermedades que me pueden dañar, ¿verdad? Que es mucho mayor de lo que en realidad me puede pasar, etcétera. Pero bueno, hay otros fenómenos que tampoco necesitan ser exactamente inflados. Al final también hay fenómenos, repito, que los vivimos día a día en nuestras condiciones materiales. Yo todavía puedo jugar en las calles. Ahora a mí me resulta admirable el barrio que no está en condominio, donde me topo niños y niñas jugando solos en la calle. Eso es una cosa como rarísima. Ya no se ve. Y si entramos, yo creo que en un estado de sobrevigilancia, hipervigilancia, está muy asociado también, digamos, a este montón de información. Y bueno, hay cosas ahí que nos afectan. ¿Qué pasaba antes? Sí, yo también comparto, o sea, cuando uno escarba ciertas historias de lo que pasaba antes, no son historias que me tranquilicen tampoco. Yo diría una última cosa, además, de alguna forma, también tenemos como el privilegio de que hoy vivimos mucho más años que tan solo hace 150, y este promedio de vida también hace que nuestra vida se nos pueda volver más llena de sufrimientos. Antes de la penicilina, si te cortabas te daba miedo la cortada, pero es que te mataba la cortada, ¿verdad? Ahora nos aterra el COVID, ¿verdad? Y vemos gente que muere, gente que conocemos. Es como si la muerte nos tocara a la puerta, pero parecido, digamos, justamente al cólera u otras enfermedades, pues no, hay unos sistemas de salud todavía en este país que responden más o menos bien a estas cosas. Pero yo entiendo una vez más que también en ese pasado no solo había menos cabida para la salud mental, sino que había menos vida. A los 50 años ya eras un viejito. También les tocaba resolver probablemente las crisis de aquellas épocas, y
y estamos en un escenario, repito, que tal vez teníamos muchos programas para reflexionar al respecto, pero bueno, es la época que nos toca vivir y es a partir de ella que tenemos que hacernos de las mejores herramientas para sortear justamente la temporada que nos tocó. Ese tema de contenido, perdón, de contenido no, de información, de acceso a información y manejo de información para el bien emocional, me parece todo un tema y creo que te voy a buscar más adelante para hablar de eso, porque sí, es súper interesante. Voy a leer unos comentarios aquí que pusieron en el chat. Dice Daumon, sería útil que existiera dentro de las instituciones educativas públicas un departamento de psicólogos para incluir en la vida cotidiana, acudir a un psicólogo para resolver problemas. Dice Lechuga, por cierto, Lechuga, gracias por las suscripciones. Si tan solo el Estado partiera de un enfoque integral desde la primera infancia. Dice Nanoarma, muy de acuerdo con eso de que todo tiempo pasado fue mejor, me parece una frase muy derrotista. ¿Sí? Hace falta, dice Lechuga, hace falta reapropiarse de los espacios públicos también. Sí, de acuerdo con el tema de seguridad. Ok, vamos a la siguiente historia y después de eso también vamos a hablar un poco de terapias contextuales y del curso para tratar con ansiedad que está súper interesante. Te voy a poner la historia y reaccionamos. Hola amigos, esta es mi historia de cuando te la pelas en el brete. La verdad es que yo hace años trabajé en un call center que es muy conocido aquí en Tequicia y como en la mayoría de call center, para entrar usted tiene que hacer un poco de pruebas, que pruebas de inglés, que pruebas de cómputo, que me dan en un tarro y después como 2 meses de entrenamiento y todo para llegar y mae, que lo estén tratando a usted como un culo todo el día. Y ese era el caso ahí. Mae, a mí me tocaba recibir un montón de mierda todos los días, todo el día. Y aunque al principio mae, la verdad es que es lo que me dan ganas de llorar, ya después del tiempo uno aprende a sobrevivir. Mae, y con sobrevivir lo que quiero decir es que mae, seamos sinceros, hay casos que desde que usted recibe la llamada usted sabe que esa vara no se va a solucionar y que es un mierdero y que cuando usted termine la llamada ese cliente va a recibir una encuesta y que el mae se va a desquitar durísimo con usted. Y lo peor es que mae, por cada encuesta mala que usted reciba tenía que recibir como 10 buenas y la gente a la que usted le resolvía mae, casi nunca contestaban. Entonces maes, unas 3 malas al mes ya era un mierdero súper difícil de recuperar. Entonces, mae, lo que uno aprendía a hacer era a manipular el sistema de tal forma que si a usted le caía un mierdero, usted terminaba la llamada y usted podía tocar unos botoncitos por allá y al mae no le iba a llegar una encuesta. Bueno, mae, ya con los meses yo estaba hecho un crack, mae, me estaba yendo súper bien y mae, aún así es horrible estar todo el hijo de puta día, mae, oyendo mierda y que lo estén tratándose como una mierda. Entonces también mae, por allá de vez en cuando otra hora que mucha gente hacía, incluyéndome, era mae, usted podía estar con un cliente ahí, claro que sí, caballero, usted tiene toda la razón, y que sí, que llama, y se ponía el botón de mute de un hijo de puta, me cago en la puta, me cago en su abuela, me cago en todo el mundo, para quitar el botón y no, claro, caballero, estoy de vuelta, vamos a resolver su caso, y ve, mae, la verdad es que entonces ya, mae, uno aquí recibía mierdero, pero botón de mute, mae, se desahogaba y seguía con su vida. La verdad es que ya yo tenía como 11 meses de estar ahí, como les dije, me está yendo súper bien, y llega este día que nunca se me va a olvidar, y me cae este mierdero, era un roco que estaba furioso porque otro compañero había hecho algo mal y era un mierdero en sí. Mi jefe era un carepicha también, la verdad.
Y el mae no lo dejaba a uno ni que pidiera ayuda en los casos ni nada. Y ese día el mae estaba solo presionarme: mae, apúrese, póngale porque ya vamos para reunión y que no sé qué. Mae, la verdad es que se va este mae para reunión, se va todo el mundo y me quedo yo ahí solo. Y el roco se me seguía cagando, mae. Yo no sabía qué hacer porque no había ni mierda que hacer. Y lo peor es que muchas veces en el call center a usted le dicen que usted tiene que decirle que no al mae, pero sin decir la palabra no. Y además de eso, que el mae quede contento y venga y le ponga una buena encuesta, mae. O sea, ya yo lo único que quería era que la vara acabara, porque yo sabía que así puta no iba a llegar a encuesta, mae. Pero dije, ay, uno tampoco podía cortar la llamada ni nada, mae. Entonces tenía que estar ahí aguantando y aguantando, mae, y rodeando la hijo de puta palabra no, porque no se la podía decir. Mae, es cuando mi jefe se fue, entonces ya yo llamé a una güila que estaba ahí para ayudar y ella, mae, ahí más o menos mandamos como que escalamos el caso. Mae, vuelvo yo con el roco, yo, ay, caballero, estoy de vuelta, que no sé qué, y ya le digo, mae, este hijo de puta Rocos me empezó a cagar y a cagar y a cagar, y ya llega el momento, mae, que me dice: hazme el favor y bálsame con tu supervisor. La verdad es que cuando el mae me dice eso, le digo yo: claro que sí, caballero. Mae, pongo el mute y no le dije hijo de puta, mae. No, mae, pongo el mute y le dije: hijo de puta, mae, y vuelvo a ver y el botón de mute no se había activado. Ay, mae, ustedes no saben. Yo empecé a sudar, empecé a temblar y todo, a borrar toda evidencia del caso, mae. Pues, no, hombre, mae. A los 3 días me llaman a la oficinita allá al fondo, mae. Mae, como con 5 hojas ahí, la hijo de puta carta, mae, me fijo, y mae, como el call center así, el lenguaje así todo, decía: en el minuto no sé tanto, mae, el agente alza la voz y le dice al cliente: hijo de puta. Y todavía me dice el mae que me estaba echando: ¿tiene algo que decir? Y yo: no. Y pues sí, mae, esa fue mi historia, mae, cuando me la repelé en el brete. ¿Qué pensás, Cinti? Mucha. Primero me río, o sea, primero me río y después pienso. Es la primera cosa así que reflexionaba es este tema de que yo a veces pienso la coherencia que hay que tener siempre con lo que uno hace o con lo que uno dice en la vida. Creo que tal vez es como una parte de la formación que tengo como psicólogo. Yo he aprendido, por ejemplo, que de los casos no puedes hablar en un taxi, o que de los casos no puedes hablar en un bus, o básicamente los casos no puedes hablar, excepto si hay como un montón de cuidado del anonimato, de cambiar algunos datos que sea muy difícil de identificar. Pero es eso, por la responsabilidad que tenemos con lo que decimos. O sea, yo lo que digo no sé quién lo va a escuchar, y eso era un poco la reflexión que me quedaba, como ese compromiso que tiene uno de, uno puede pensar lo que sea de cualquier ser humano y pensarlo es gratis, pero en el momento en que lo digo, o sea, sí que la vida me lo puede cobrar, por decirlo de alguna forma. Y creo que es un vivo ejemplo de eso. En el momento en que aquello se dijo y desgraciadamente el otro lo escuchó y pues ya la suerte estaba echada, no hay nada que hacer. Y sin embargo, igual, probablemente en ese escenario, lo mejor que uno puede hacer para sobrevivir a un trabajo como ese es de recurrir a recursos de ese tipo. Me llama la atención porque cuando decía todo el día pasando escuchando mierdas de los otros, entonces yo me siento identificado, digamos, pero cuando agrega y además de eso, tratándolo uno como una mierda, yo dije, no, definitivamente es peor, pero mucho peor el trabajo de un call center que el de un psicólogo. O sea, yo nada más digo, con las historias que yo escucho y que tras de eso me trataran mal, sería un infierno. Y entonces pensé en las historias. Tuve una paciente que me decía, ay, el único trabajo que encuentro es en call center y yo no sé si tomarlo o no. Entonces yo le decía, y por necesidad pareciera que te va a tocar tomarlo, pero fijo por salud mental te va a tocar dejarlo. Y entonces me dice,
¿Y cuándo me voy a dar cuenta de que eso suceda? Yo le decía, a la experiencia me remito, probablemente va a haber algo ahí ineludible. Y a los meses venía y decía, ya llegó lo ineludible. O sea, es que no hay manera de preservar la salud mental en un call center de esas dimensiones. No digo que todos los call centers sean iguales, pero a mí cuando me cuentan esas dinámicas de pasar 8 horas nada más recibiendo quejas, gritos, etcétera, y sin tiempo para nada, porque acabando una llamada empieza la próxima, sí que lo voy a decir así. Muchas gracias, call centers, por patrocinarme tantos pacientes que siguen desfilando por acá. Que eso es todo un tema, de hecho, y que aquí en el chat Evo Varela lo puso. El tema de cómo los espacios laborales deterioran la salud mental. No sé cuánto. Bueno, eso es un tema más que ya hemos hablado antes, ¿verdad? Porque ya yo he ido 2 veces solo para hablar de específicamente eso. Y 2 veces Inti me ha hecho irme de un espacio laboral. Pero bueno, y me genera curiosidad incluso qué tan recurrente es. O sea, cuánto dentro de tu experiencia has tenido que atender gente que está totalmente afectada de su salud mental por la toxicidad del espacio de trabajo. Mucho más de lo que la gente podría imaginar. O sea, realmente es extraño el paciente que trae un call center que no traiga el tema a sesiones. Digo el del call center. Espacios laborales hay muchos y obviamente personalidades hay muchas. Yo creo que hay algunas personalidades que están más hechas para aguantar ciertos escenarios. Pero hoy de nuevo, como conectando con lo que hablábamos hace un ratito, yo sí creo que hay una especie de generación mucho más sensible, más creativa, emocionalmente sienten más las cosas, y a esta generación le está tocando una serie de trabajos que son bastante mortificantes, poca creatividad, poca sensibilidad, mucha automatización. Una cosa, ¿verdad? Que como me decía, no recuerdo si una paciente decía, yo no sé por qué no han inventado todavía el bot que haga mi trabajo en el call center, pero entiendo por qué nunca lo van a poder inventar, porque cada gritada es diferente, aunque todas son iguales. No, todo bien, ahí estás. Todo bien. De repente ahí que te fuiste. Entonces, lo que quisiera ahí nada más como decir es que sí, es muy frecuente, es una demanda muy frecuente. A mí me alegra que esos temas se traten, porque yo sí creo que debe haber justamente un acompañamiento de salud mental a los trabajadores de cualquier empresa. No son momentos fáciles, pero sí debería haber una especie de cuidado de las personas que trabajan, porque este tipo de labores es raro que alguien logre más o menos sobrevivir. Los he conocido, pero son los menos. La gran mayoría de alguna forma se quiebran en mayor o menor grado, y a veces para peores el trabajo enferma, y sin embargo los espacios para poder de alguna forma representar esas quejas terminan siendo o la pareja o la familia o la persona como tal. Entonces es como muy triste, porque además en el trabajo no tenés como derecho a elaborar la molestia, tenés derecho a seguir trabajando, así que la molestia hay que elaborarla en otro lugar. Recuerdo a este paciente que me decía, me tocó una novia, pero bueno, que es la mejor persona que he conocido en la vida. Era muy joven él, y la novia también. Y decía, pero ¿por qué esa aseveración? Y dice, tiene la sabiduría que todos los días que yo llego al call center, llego maldito, pero maldito. Y en ese mal carácter le respondo con monosílabos y con el ceño fruncido. Y entonces ella siempre dice, yo sé que este pleito no es conmigo, este pleito es con su trabajo. Vamos y nos echamos una birra ahí en el bar de la esquina para que se le pase, porque la verdad es que yo no quiero ser aquí como la pantalla donde usted va a tirar toda la porquería que usted trae del trabajo. Y sí, o sea, esto le hizo más llevadera la vida. Pero repito, historias tengo muchas de cómo los lugares de trabajo terminan enfermando a las personas, a tal punto que a veces la pregunta justamente, que no debería hacerse nadie, pero es como,
el trabajo o la vida, y para peor es el trabajo, es una forma de vida. Ujú. Pero sí, es una cosa ahí permanente en muchos de los casos que yo trato. Sin decir que además nos toca a veces trabajar en cosas sin significado para nosotros. Eso es terrible también. Ujú. Sí, eso es otro temazo también, el tema de trabajo. Dice aquí Lechuga, call centers, principales patrocinadores de los psicólogos del país, seguido por los padres que no fueron a terapia. Inti, bueno, ayer estuve hablando con dos psicólogas del equipo de terapias contextuales. Terapias contextuales es el equipo de psicólogas y psicólogos con el que hice el botiquín de primeros auxilios psicológicos que pueden encontrar en la página de Nosos Especial. Y ayer hablamos un poco principalmente como del enfoque de terapias contextuales y qué significa todo esto. Tratar de explicar lo más simple posible todo el enfoque de terapias contextuales. Y pueden ir a terapias contextuales CR en Instagram, en donde ahí van a encontrar la conversación que tuve ayer, cuando está súper claro todo este tema. Pero hoy quiero hablar específicamente de el curso que se va a empezar el 19 de febrero, que es para tratar con la ansiedad. Entonces, si puedes contarnos un poco sobre el curso. Voy a contárselos como una pequeña historia. Desde el primer año que trabajé en psicología clínica, que es hace bastante rato, las y los pacientes que presentaban ansiedad me implicaron un reto. Era como que lo que yo había aprendido en la universidad no era suficiente. Y siempre he buscado y no he parado de buscar. Entre tantas búsquedas, me topé con algunas experiencias de un trabajo grupal. Y hay trabajos grupales que no son exactamente en el sentido formal del término, no es terapia grupal. Me topé con gente que lo que da son clases. Me lo topé en dos campos diferentes. Me lo topé justamente en clases para la ansiedad social y me lo topé en clases para la regulación emocional. Si se quiere, la regulación emocional es justamente una característica ahí de una piel emocional muy delgada y que hay un abanico de emociones bastante grande. Y bueno, toparme con estos materiales a mí mismo, como psicólogo que ya lleva un buen recorrido de leer cosas, estudiar cosas, etc., a mí mismo me resultó enriquecedor. Eran clases diseñadas para pacientes, consultantes, clientes, cualquiera sea el término según la escuela psicológica que se siga, pero al menos para mí, como psicólogo clínico, fue muy enriquecedor ver cuál era la estructura de una clase, qué eran los contenidos de cada una de ellas, cómo se enseñaba sobre psicoeducación y sobre 4 campos, digamos, de afrontamiento de la ansiedad, o si después viene un lenguaje como más elaborado, más de afrontar, podríamos decir, aprender a vivir a través de herramientas para campos como el pensamiento, las emociones, las sensaciones fisiológicas y las acciones. Y esa fue la primera vez, estoy hablando más o menos por ahí de el 2016, que me topo con un primer curso que se da para esto, y sentí que era una muy buena idea empezar a hacer algo así en Costa Rica, por 2 razones principales. La primera, porque muchas veces preguntan qué hago cuando no tengo, digamos, el dinero para pagar una sesión individual, y sí, es que las sesiones son caras y no todo el mundo puede pagarlo. Entonces hay una posibilidad de que haya un acceso, digamos, a un muy buen material por un precio que es mucho más manejable. Y lo segundo es que efectivamente hoy alguien me preguntaba, alguien que ya ha trabajado conmigo, si iba a encontrar, digamos, un valor agregado en comparación con las terapias. Entonces yo le decía que las terapias cada vez las pienso más como ese espacio para una reflexión del caso a caso, del análisis de la persona a la persona, pero que a veces retrasa justamente ese análisis, esas conversaciones que son muy necesarias, pero retrasan el llevarle a las personas herramientas, que en el caso de los ansiosos sí, o sea, ¿qué hago cuando tengo un pensamiento intrusivo? ¿Qué hago cuando estoy sufriendo un ataque de pánico?
¿Qué hago cuando me siento inseguro, insegura a la hora de hablar en público? Y hay una serie de herramientas, entonces es como que yo quisiera tener al mismo tiempo la posibilidad de tener pacientes que reciben todas estas herramientas y no en el espacio terapéutico. El espacio terapéutico empieza a dedicarse solamente para el análisis casuístico, mientras que lo otro puede ser más general. Y es eso, entonces yo le decía a él, vos que has hecho terapia, lo que sí te puedo asegurar es que la cantidad de herramientas que existen para el tratamiento de la ansiedad es tal que aunque siguiéramos en terapia individual, nunca veríamos tantas como se van a ver en el curso. ¿Por qué? Porque uno ve una por acá y tal vez 3, 4 sesiones después hubo chance de ver otra herramienta o tenga esa y estírela tanto como pueda, pero en el curso hay una lógica distinta, es herramienta 1, herramienta 2, herramienta 3, herramienta 4, entonces pienso que tiene ese, digamos, ya que me lo preguntaron hoy, creo que ese es el valor agregado es hacerse igual que como en el botiquín de primeros auxilios, en este caso yo diría que es hacerse, no de una caja, hacerse una bodega de herramientas, la más completa existente hasta el momento, ¿verdad? Que es con lo mejor que se ha investigado y producido a nivel psicológico. Las herramientas psicológicas además tienen esta particularidad de que no son tangibles o son muy poco tangibles. O sea, yo le puedo enseñar a la persona cosas, pero no es que recibe necesariamente un martillo. Sí, pero recibe una técnica, recibe un guión, recibe una serie de pasos a seguir. También puede recibir información, metáforas, etcétera, un conjunto grande de ejercicios experienciales, retos también que se pueden revisar, en donde también si se cumplió como no se cumplió nos da información para que la persona vaya de alguna forma encontrándole un sentido también particular al curso. La idea es esta, es como aquí hay 10 herramientas y luego podemos ir como ahí dialogando porque esta sí le funciona a una persona, porque a la otra no, y también hay como esa cuestión muy de atender. Entonces, a diferencia de una terapia en donde no necesariamente, en este curso la diferencia es que las personas no tienen por qué venir a exponer sus contenidos privados, lo que vienen es justamente a contarnos si están haciendo o no uso de las herramientas, por qué están haciendo uso o por qué no están haciendo uso y cómo les ha ido usando las mismas. Pero es una cuestión donde hay más, ahí sí habla más el psicólogo, la psicóloga, que el público, porque tiene mucho ese formato de recibir clases. Son clases pues no magistrales, porque la idea es que son muy prácticas. La idea es que las herramientas que enseñamos en psicología son herramientas para hacer, no son herramientas para estudiar, por así decirlo, y la idea es que se haga en la clase misma. Por eso le hemos llamado recursos para la ansiedad, porque al final es, bueno, queremos dar cursos para esto, en donde se brinden recursos para la ansiedad. ¿Y a quién va dirigido esto? Suena obvia la pregunta, pero sé que se puede ampliar más en el tema. Bueno, va dirigido para personas que de alguna u otra forma se han sentido identificadas con el tener episodios o comportamientos o sensaciones tipificadas como de ansiosas o de ataque de pánico, ansiedad social, fobia, hipocondria, trastorno obsesivo compulsivo, por mencionar algunas de las que se me vienen así rápidamente a la cabeza. En terapias contextuales las etiquetas nos parecen odiosas, pero al mismo tiempo nos facilitan la comunicación hacia afuera. Entonces está pensada para personas que de alguna u otra forma se identifican con alguno de estos conceptos que acabo de decir, como la persona diría, yo soy ansioso. Yo preferiría que dijeran, yo tengo situaciones, contextos de ansiedad, o yo tengo situaciones, contextos de ataque de pánico, antes que dijeran que yo, digamos, soy un atacado o un trastornado, que son palabras bastante odiosas. Pero es eso. Nos han preguntado colegas. Yo personalmente pienso que un colega podría encontrar, repito, una especie de acervo de herramientas que no es tan fácil de ir coleccionando, pero no es el público meta. El público meta, digámoslo, sí, sería aquel que de alguna forma
identifica que ha tenido episodios, situaciones, contextos o vivencias tipificadas, repito, como ansiedad generalizada, ataque de pánico, ansiedad social, los cuales más digo, repito, fobia, hipocondria, obsesión, compulsión. ¿Y qué tal la gente que es, no sé, pareja o amigos o familiares de personas que se identifican de esa manera? En efecto, lo que también fui aprendiendo a través de estos cursos es que deberían llevarlo tanto la persona que se identifica como esto como aquellas personas vincularmente hablando allegadas a la persona que tiene esto. Es una pregunta muy frecuente. ¿Qué hago cuando mi pareja está sufriendo un ataque de pánico? Y es un dilema, digamos, porque a veces la gente no se siente lista para esto, tienen como muchas dudas de qué hacer. Y cada quien hace lo mejor que puede hacer. Lo que sí sucede es que lo que usualmente se hace, digamos, lo que la cultura hace, nos ha enseñado a hacer respecto a la depresión y a la ansiedad, es totalmente contrario a lo que la ciencia psicológica ha demostrado que hay que hacer. Entonces, como que las herramientas para, digamos, para tratar con la ansiedad o la depresión son bastante contraintuitivas, bastante contraintuitivas. Usualmente la gente va a decir, por ejemplo, como tranquilidad, yo estoy acá, no se preocupe, cálmese, y la persona es como, bueno, si supiera calmarse, ¿verdad? No estaría en este estado. Entonces es como muy frustrante, es que no sé cómo calmarme. Digamos que se ha popularizado, pueden decir, respire profundamente, y es como un ejercicio que yo aplico que en cada 10 pacientes a los cuales se lo he aplicado que tienen ansiedad, 8 se calman y 2 se ponen peor, ¿verdad? Y es también lo que nos pasa con la respiración. Con la respiración a alguno le servirá, y además hay toda una pausa, hay que practicar en momentos de calma para que nos sirva en momentos de ansiedad. Entonces a veces viene esta instrucción de respire, o la típica bolsita, si hay un ataque de pánico aquí que hay que ponerse. Bueno, en muchos casos funciona, pero en otros la situación se pone peor. Entonces, sí, yo creo que ahí también es como, bueno, tengo acá un abanico de estrategias que en comunicación con la pareja pueden ir efectivamente haciéndose de un botiquín muy personalizado para cada caso. Bueno, ya saben, entonces, el curso de recursos para tratar con la ansiedad. Toda la información está en el Instagram de Terapias Contextuales Costa Rica. Empieza el 19 de febrero, así que si están interesados, ya sea para ustedes o porque justamente tienen un vínculo con alguien que se identifica con la ansiedad, que puedan llevarlo. Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta es muy diferente a las dos que acabo de poner, porque esta sí fue más triste. De hecho, es una historia que salió anteriormente en otro episodio, y es del episodio de cuando te rompen el corazón, pero no es una historia necesariamente de amor, bueno, de amor de pareja. Vamos a escucharlo. Creo que todas las historias de cómo le rompieron el corazón van a ser de noviazgos. La mía es un poco diferente. Conocí a Tabata por ahí del 2007 en un curso de cocina italiana. Tabata era de Utah, de una familia mormón, por lo que creo que en parte me aceptó tan rápido. Yo en esa época estaba en esa onda de straight edge, de cero alcohol, cero vicios. Nos convertimos en muy buenos amigos, al punto que con solo una mirada o una palabra ya entendíamos lo que el otro quería o estaba pensando. La familia me aceptó bastante bien, al punto que era el único hombre que podía quedarse a dormir en la casa, y de hecho les agarré tanta confianza que ellos son los únicos que saben que yo soy asexual. La cosa es que hace como unos 5 años me llama Tabata y me dice toda nerviosa que
Sí, recójame a la casa. Como siempre, no le pregunto, solo voy. En el carro no hice nada, siempre me dicen, mae, hagamos un viaje largo. Digo, vamos, no me está diciendo absolutamente nada. Y por ahí como que 40 minutos, bueno, ya estábamos por donde el padre Minor y ella vive en Roma, entonces hacen como una idea. Y se ataca a llorar y me dice que está embarazada. Está embarazada y, bueno, mejor no digo porque alguien puede atar las varas y, ¿verdad? Tienen que entender que la religión de ella no la deja ser madre soltera y menos tener sexo fuera del matrimonio, y más la posición en que el papá tenía dentro de la iglesia aquí en Costa Rica. Y me ha causado un conflicto interno porque ser asexual y querer algo como un hijo o algo así, eso es, he ido a psicólogos, me he inyectado testosterona a ver si con eso el cuerpo reacciona, no sé. Bueno, hacemos un plan de que básicamente al principio le dije que si se quería casar conmigo, cortemos eso, digamos, pero ella dijo que no, que no me quería meter en ese asunto. Entonces hicimos un plan que era básicamente, teníamos una amiga que vive en Irlanda, entonces ella se iba a quedar un rato, iba a venirse y de pura casualidad ella iba a decir como, ay, mira, Michelle está embarazada y la última y de Diego es tuyo. Entonces ya íbamos a crear esa historia y todo. Entonces ya por ese lado íbamos a cubrir todos los datos, íbamos a atar todo. Bueno, yo estaba tan ilusionado al punto en que empecé a alquilar un apartamento cerca de donde ella vivía para asegurarme primero que no me lo quitaran en esos 4 meses, 5 meses, así. Después pasar a vivir ahí para no hacer sospechas y de que ella pudiera ver al hijo sin tener que viajar tanto. Ella se va y seguimos hablando por Skype como unas 3 semanas de haber llegado allá. Me llama y me pide que si no le puedo prestar unos, creo que eran 900 euros. Me dijo que no quiero explicarme, solo diga sí o no. Y cedí inmediatamente. Esa fue la última conversación que tuvimos en ese viaje. Y como a los mes y medio sin tener comunicación de ella, recibo un correo de la hermana invitándome a la fiesta de bienvenida de Tabata otra vez a Costa Rica, que va a ser dentro de una semana. A mí los números no me calzaron. Yo decía como, están, o sea, todavía va a estar embarazada y ¿qué va a pasar? Y en mi mente pensé que era que iba a afrontar a todo el mundo, iba a decir, estoy embarazada. Y bueno, o sea, iba a llegar a decir la verdad. Llegó la fiesta. Llegó la fiesta y no me parecía embarazada. O sea, tenía un toque más de kilos, pero nada que pensara que era embarazo. Me evitó toda la noche y pensé que era normal, o sea, mejor cuando no había mucha gente para que nadie se enterara. Y ella cuando no había nadie, me le acerqué y ay puta, llegó simplemente sin que yo pusiera decir nada, me abrazó y en el oído me dijo, mañana le doy la plata que me prestó y sobre lo otro, eso ya no existe y muchas gracias por llegar a recuperar mi vida.
Y se puso a llorar. O sea, se puso a llorar ahí. Yo no entendí nada. Hasta que... Ay, puta, otra vez. No entendí nada hasta que me di cuenta al otro día que es que en Irlanda el aborto es legal. Y madre, la plata que yo le di era para ayudar a abortar. Debo decir, bueno, primero, perdón por ponernos tan tristes. Cuando la elegí, no pensé que escucharla otra vez en grupo iba a ser tan intenso, que me estaba aguantando. Pero es que no siempre tenemos la oportunidad de tener a un psicólogo, ¿verdad? Usualmente ponemos ustedes más relajadas, pero sí quiero escuchar pues, la opinión de Inti, de la historia. Que por cierto, habíamos hablado anteriormente de esta persona que manda esas historias, que la voz es reconocible. Pero bueno, también le agradezco la valentía de mandar ese tipo de historias también y compartirlas con nosotros. Bueno, yo primero es como una cuestión muy de autorrevelación, en el sentido de que hay cosas que a veces están en la biografía de uno que no son iguales a la biografía de la otra persona, pero te tocan. Es decir, yo creo que cuando hablamos de que nos rompen el corazón, a veces nos rompe el corazón, sí, una pareja, pero también nos puede romper una mascota que muere, un amigo, una amiga que nos abandona, o en esta historia, ¿verdad? Entonces, uno puede, digamos, partir de eso, de que creo que es difícil imaginar que a cierta edad hay algún humana invicta en cuanto a rupturas del corazón. Y a mí me parece que por eso es que el sufrimiento es de alguna manera una especie de constante en la vida de nosotros los seres humanos. Y pienso en este caso en particular que muchas veces el sufrimiento está basado en expectativas que de alguna u otra forma nos arrebatan, pero esta no sería una expectativa cualquiera, es una, digamos, una expectativa muy, muy grande. Recuerdo un paciente que lloraba afligidamente por el hecho de haber perdido a su hija de casi 9 meses de embarazo. Y eso, ¿verdad? O sea, había una ceremonia para darle la bienvenida, había un lugar ahí donde se le iba a acoger, y al final parte del ritual que él tuvo que hacer fue, él decía, ahora entiendo la frase, enterrar a tus propios muertos, y aquí allá no importa si hay una cuestión consanguínea o no, sino sobre todo el vínculo. Y en este caso pensaba que ni siquiera hubo chance, digamos, de enterrar a su propio ser querido. Entonces, es tan difícil, digamos, elaborar duelos cuando hay tanta carencia de rituales. Es vivir un duelo en secreto, vivir un duelo de algo que no se puede contar, tener que despedirse sin tener, ¿verdad?, de quién despedirse. Bastante devastadora la historia. Me parece incluso que el que la pueda contar, no solo se le reconoce la valentía, sino que tiene que haber ya elaboración, en el sentido de que la cuenta de principio a fin. Estas historias a veces las primeras veces no podemos contarlas, nos quedamos sin aire, lloramos, etc. Y de alguna manera creo que es de estas historias de vida que nos pueden dejar una maestría en cómo lidiar con el sufrimiento, tanto para la persona que lo vivió como para quienes lo escuchamos. Y nada más quisiera pensar un poco eso, que a veces nosotros nos hacemos de una especie de procesos del lenguaje ahí mental, eso que he llamado ahora expectativas, también podríamos llamarlo como leyes del lenguaje. Si este es el plan, entonces cuando el plan se consuma, yo voy a estar conviviendo con una criaturita. Y
a veces eso que tenemos ahí, que irradia todo nuestro ser, emocionalmente, significativamente, se nos convierte en una verdad, pero una verdad, llamémosle una verdad psicológica. Y luego viene y nos toca contactar la realidad y la realidad nos dice, no, no es así, digamos, eso que está acá no es lo que está aquí afuera. Y eso, digamos, me parece que empuja a cualquier ser humano a procesos de ajuste, digamos, muy difíciles. Y ahí es donde se juega la salud psicológica. No se juega en si la persona sufre o no sufre, sino si logra finalmente decir, bueno, al final esta fue la realidad que se impuso, esta que estoy contándoles. Y me hace reflexionar mucho en eso. Yo siempre te digo que el problema de las expectativas es justamente que a veces no nos figuramos la posibilidad contraria y el montón de, digamos, y un espectro amplio de opciones que harían en el medio. Así que terapéuticamente yo siempre recomiendo que si te haces de una expectativa, te haces casi como de la nada, esto no es cierto, pero como de la nada nos hacemos de una expectativa, quizás ahí tenemos el deber de hacernos de la otra, de alguna que sea diferente o de alguna que sea opuesta y del abanico de expectativas que hay, porque si no puede ser que no se nos cumpla y cuando no se nos cumple nos duele muchísimo y es este asunto de discernir. A diferencia de lo que dicen muchos, digamos, bots que he visto que inundan las redes, el problema acá es que lo que pensamos, sobre todo en conexión con lo que sentimos, que no se deviene en realidad, se nos vuelve como muy doloroso y siempre hay que distinguir, por eso que lo que pensamos no es exactamente igual a lo que existe. Creo que hay una confusión que nuestra cultura cada vez nutre más. Entonces, pienso mucho en esto de las vidas virtuales que cada vez se nos ofrece más que podemos llevar. Y es un fenómeno, ¿verdad? Yo puedo tener un avatar interactuando con otros avatares. Y eso resuena mucho con este síntoma general que le damos a los pensamientos un estatuto de realidad cuando a veces no lo tienen. Pero bueno, pensaba justamente en este caso cómo debió haber sido impactante que ese sueño, esa expectativa, al final no se diera y que la vida le impusiera la lección del discernimiento. Y es eso, es como, y aquí está, o sea, la realidad se le impuso de una manera desgarradora y reitero, valiente y agradecido que nos haya compartido una historia de esta magnitud. Sí, también me llama mucho la atención lo dura que puede ser como la sociedad frente a la identidad de la gente, ¿verdad? Y cómo nos hace, cómo nos obliga a calzar, ¿verdad? De lo que él hablaba, de que él sabe que es una persona asexual, pero la sociedad dice que hay algo mal, ¿verdad? Que no debería ser así. Y se obliga a tratar de calzar y entra en procedimientos que no necesariamente le van a hacer bien, ¿verdad? Eso es algo que también me llama mucho la atención. No, sin duda. Ajá. Sí, sin duda. Yo voy coleccionando historias de mis pacientes, de las diferencias. Pucha, es que nos castigan tanto las diferencias, ¿no? De la persona con color de piel distinta, de un acento distinto, de un lugar de nacimiento diferente, de un par de ojos de diferente color el uno respecto al otro. Digo solo ejemplos de pacientes que he tenido que tratar que por esa diferencia traen consigo historias de rechazo, de exclusión, de vulnerabilidad, etc. Y claro, y se nos va complicando en muchas historias más. Entonces, cuando tengo una orientación sexual que no es la heteronormativa, o cuando tengo una forma, no sé, de reír incluso, o de pensar, es que hay una cosa ahí tan aplastante, de alguna forma
no es mi oficio hacer campaña política, pero sí reflexionar un poco ya de cara a que venimos hacia unas elecciones, lo absurdo justamente de plantear esquemas ahí súper rígidos de mandamientos, de que esto es lo que no es pecado, ¿verdad? Y todo lo demás, condenados al infierno. Y entonces estamos en esos escenarios en que, repito, es que se nos puede castigar por tener pelo colocho, por ser viejos, por tener canas, por ser gordos o por ser flacos. Ni qué hablar si tenemos una orientación sexual distinta, un acento, una nacionalidad en la que no se nos lava, por dicha, la cultura. Es que son tantas cosas y estas máquinas como aplastantes de igualarnos los unos a los otros ahí de una manera tan radical. Y sí, entonces para mí es parte del drama de esta historia. Bueno, cortemos la parte triste de este episodio aquí. Inti, este espacio, estos próximos, no sé, 30 segundos por ponerle algo, espacio abierto para contar ya sea cómo contactar a terapias contextuales, si Inti en este momento tiene espacio para atender a una gente, porque hasta la última vez que pregunté ya no había nada de espacio. Espacio comercial, puede decir todo lo que quiera. No tengo espacio, pero inténtenlo si quieren. Pero también les invito a que entiendan que hay todo un equipo de trabajo. Terapias Contextuales es un proyecto que lleva desde el 2018 hasta la fecha. Digamos, todas y todos los que estamos en Terapias Contextuales hemos recibido la misma formación, la misma capacitación. Hay una especie a veces de inversiones individuales, pero también de inversiones colectivas. Por eso es que es un proyecto que nace en el 2018, pero que hemos ido lentos en volverlo público, porque había que sentirnos como preparados para autodenominarnos como tales, como terapeutas contextuales. Y no, pues hoy en las redes nos encuentran, si nos quieren buscar. Lo que tal vez siempre les invito es el por qué, ¿verdad? ¿Por qué no somos psicoanalistas? ¿Por qué no somos cognitivos conductuales? ¿Por qué no somos humanistas? ¿Por qué terapeutas contextuales? Les quisiera dejar la tarea para averiguarlo y con mucho gusto después les podemos compartir. Pero sí con la consigna básica de que en terapias contextuales yo encontré lo que, digamos, más evidencia científica tiene en combinación con los mejores métodos explicativos y con una apertura y una flexibilidad para hacerse las herramientas de este enfoque como de otros, pero explicando por qué funcionan desde el nuestro, haciendo de las terapias contextuales para mí el modelo que mejor atiende en este momento a las personas que buscan servicios psicológicos. Tal vez el día de mañana haya más modelos y bienvenidos sean. Por el momento es esto lo que tenemos y yo no tendría problema en cambiar el nombre el día de mañana si encontramos algo mejor. Perfecto, sí, y también en el botiquín de primeros auxilios psicológicos se encuentran el contacto y también está el equipo ahí de terapias contextuales. Costa Rica también está ahí y 100% recomendado, equipo top. Ya voy conociéndolos poco a poco a todos y ayer tuve, por cierto, les comentaba que tuve una conversación con dos psicólogas del equipo, con Mariel Rojas y Natalia Espinal, que por cierto ya estaba antes también en el podcast. Ahí también hay bastante información sobre terapias contextuales por si quieren aprender más. Y bueno, sigan a No Sos Especial en Instagram, en YouTube, en Twitch, en Facebook y en TikTok. Estamos en todo lado, pero principalmente en Instagram, en YouTube y en Twitch. Y recuerden que también pueden ser parte de la comunidad de No Sos Especial en Discord. En el buscador de Discord del app lo pueden encontrar, pero también está el link en la bio de Instagram de No Sos Especial. Recuerden que también pueden apoyar a No Sos Especial en Patreon para seguir creando contenido. Patreon.com/nososespecial. Ahí van a encontrar diferentes niveles de apoyo.
Y al final de cada mes van a quedar participando por un premio. Cada mes es diferente. Y nada, recuerden que existe el botiquín de primeros auxilios psicológicos. Lo encuentran en la página de No Sos Especial. Y pues nada, muchas gracias, Inti, por acompañarnos en esta ocasión y compartir. El agradecimiento es recíproco. Sí, el agradecimiento es recíproco, Diego. También muchas gracias a vos por invitarnos y a la gente. Sí, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y que siguieron la transmisión y que comentaron y aportaron. Muchísimas gracias. Bueno, y muchísimas gracias también a todos los que están escuchando esto en Spotify o que lo están viendo en YouTube. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y acabo de darme cuenta que no pensé en cómo cerrar esto, porque siempre digo, si alguna vez te ha pasado X, Y, Z, pero no, esto es tan diferente que no había pensado cómo decirlo. Y nada, si alguna vez pensaste que eres especial, no lo sos. No sos el primero, ni serás el último, porque no sos especial. Chao.